Hoy tenemos en Testigos Hoy a un hombre que se siente muy cercano a la doctrina social de la Iglesia. Es sacerdote, profesor emérito del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, y tratamos con él la encíclica Caritas in Veritate, porque según él se ha leído todas las encíclicas. José María Garrido, ¿es así? Casi todas. Hay una labor in exercens, no la he leído completa. Algunos párrafos, eso es. Pero ¿cuál sería, José María, la traducción más correcta de Caritas in Veritate para que lo entendamos en castellano? Bueno, Caritas in Veritate. El término caritas latino es caridad, claro, y caridad es sinónimo de amor. Entonces la traducción sería el amor en la verdad. Y la razón la dice el mismo Papa de por qué. Porque dado que el desarrollo es el tema central de la encíclica, ese desarrollo necesita un motor, un impulso, y el impulso debe venirle precisamente del amor. Ahora bien, el amor no es ciego, el amor es un amor iluminado por la luz de la verdad, y es precisamente la verdad la que le confiere esa firmeza objetiva, ese realismo con que debe moverse el verdadero amor. Usted se ha dedicado 56 años a la enseñanza, concretamente a la historia y la filosofía. Cuando surge una encíclica como esta, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué su interés hacia las encíclicas? Yo creo que mi interés no debería ser un interés personal mío, y mucho menos propio y nada, digamos, raro o extraño. Debe ser un interés de todo fiel de la Iglesia, de todo laico también. Porque es que las encíclicas de la enseñanza social de la Iglesia son un salir de la Iglesia de sus propios problemas internos, hacia el mundo al que se debe, un mundo en el que hay muchos problemas graves, mucho sufrimiento, y ella tiene naturalmente el deber de compartir todos esos sufrimientos y problemas del mundo y arrojar también desde la luz de la fe lo que ella pueda decir a esos problemas. ¿Y cuál es el marco general de la encíclica para que lo entendamos todos? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto, diríamos que hay un contexto documental que obedece a los documentos o encíclicas del mismo magisterio de la Iglesia que han precedido a la Caritas in Veritate. Y entonces, desde la Rerum Novarum de León XIII hasta esta última, ¿verdad?, ha habido toda una línea muy larga, así que esta encíclica no es algo raro o aislado, es un punto de esa línea, y es el contexto documental. La Caritas in Veritate se refiere más especialmente a la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio. Pero claro, el documento es siempre referencia a lo real. El contexto real, histórico, es el de la década de los 60, de la descolonización. Los pueblos que salen del colonialismo quieren naturalmente alcanzar un nivel de desarrollo, y entonces ese es el tema de la década de los 60, el desarrollo, y ese es el tema que asume Pablo VI y sobre él hace la encíclica. Ese tema no se cerró con la década de los 60, un tema abierto, yo creo que indefinidamente abierto, y el Papa ahora lo actualiza. En la primera parte de la encíclica Caritas in Veritate hace referencia a Populorum Progressio, pero ¿qué trae de nuevo? ¿Qué aporta? Lo nuevo no está en el plano propiamente de los documentos. ¿Por qué? Porque hay, naturalmente, en toda la doctrina social de la Iglesia, una parte, diríamos, fundamental, que no tiene por qué cambiar, y que es precisamente la vida teologal, la fe, la esperanza, el amor, el misterio de Cristo que fundamenta a la Iglesia. Eso es lo mismo. Lo que pasa, lo nuevo lo ha aportado la historia misma de nuestro mundo. Y entonces, la encíclica a mí me ha parecido muy oportuna, ha sido muy bien recibida, según lo he observado, y lo que aporta propiamente es el mundo que ha cambiado, y en ese mundo que ha cambiado hay que actualizar las directrices fundamentales de la Populorum Progressio. ¿En qué ha cambiado? Pues mire usted, Pablo VI veía que el mundo se estaba unificando. Hoy no vemos un proceso hacia la unificación, sino la unificación cumplida. Hoy es globalización. Y en ella surgen unos problemas, quizá el más saliente, la crisis última de finales del 2008, que entonces quiere decir que otro mundo, y en ese otro mundo hay que actualizar las líneas fundamentales
de la Populorum Progressio. ¿Podríamos decir que esas son las claves más críticas de Caritas in Veritate o hay algunas más? Las claves críticas son muchas, porque él habla de cómo Pablo VI, diríamos que esbozó un proyecto de desarrollo, y entonces ese proyecto era importante porque quería subordinar la economía a las leyes fundamentales de la ética y en sentido social y político del bien común. Entonces, ese proyecto, ¿qué es lo que hay de él hoy? Es la pregunta. Y entonces, pues mira, de él hay mucho. No se ha cumplido. Y no se ha cumplido por un conjunto de desvíos o de elementos negativos que los va enumerando la encíclica. De momento, había dicho Pablo VI, fundamental en la Populorum Progressio y en esta: la economía abandonada a sus propias leyes no crea una sociedad verdaderamente humana. Hará que los pueblos ricos sean cada vez más ricos y que los pueblos pobres sean cada vez más pobres. Pues bien, entre las cosas que han intervenido de allí a aquí ha sido el neoliberalismo, que se inició sobre todo al comienzo de la década de los 80 con Mr. Reagan y la señora Thatcher, ¿verdad?, en el Reino Unido. Y entonces el neoliberalismo, digamos que ha presidido la globalización. Por eso es una globalización mal gestionada. El Papa habla del paro y del desempleo. Cuando habla del desempleo, no solamente constata que el paro es una lacra, diríamos, estructural, que la lleva el sistema en su propia esencia, porque tiende a la competitividad y a la sustitución de mano de obra, que es lo que más carga el coste, por la máquina. Y entonces ha ido naturalmente creciendo la mecanización cada vez más perfecta y el paro va creciendo. Pero debido a la crisis última, el paro se ha disparado, ha crecido muchísimo más. Pero no solo eso, es muy interesante en la encíclica, el número 25 de la encíclica, la descripción que hace Benedicto XVI del hombre en paro. Y eso es bonito porque lo siente. El hombre en paro, un hombre completamente frustrado, profundamente desengañado de la vida, sin proyecto para la vida y a muchos jóvenes ni siquiera para el matrimonio, ¿verdad? Y que entonces esto del desempleo comporta algo así como una destrucción de personas y en gran parte de personas jóvenes. En la encíclica se compagina técnica y desarrollo. ¿Cuál es esa relación? Bien, la técnica propiamente, dice muy bien la encíclica, es algo muy humano y de por sí es algo neutral, no es ni buena ni mala, es según el empleo que le demos y la finalidad a la que la orientemos. Ahora bien, la técnica, que de por sí es buena y que domina nuestra cultura, pues puede ser también ocasión de una grave desviación de la conciencia humana. El Papa hace una crítica muy seria de lo que llama el tecnicismo. Es, diríamos, el absolutismo de la técnica. Cuando la técnica se entroniza como actividad única y excluyente y por tanto ya no hay conciencia ni preocupación por otros valores o por otras dimensiones de las relaciones humanas. Profesor, ¿y se atrevería a decirnos las aportaciones más positivas de la encíclica? De lo más interesante, sin duda, es todo lo que dice de la necesidad de humanizar la economía. Eso sí, humanizar una economía que está dominada por, diríamos, la estricta relación contractual de doy para que des y se acabó. Y entonces una economía que funciona al margen de la urgencia ética y del compromiso ético. Y lo primero que se le pide es una economía que tuviera mucho sentido, no solo de la justicia conmutativa, yo te doy 10 y tú me das 10, el equivalente, sino la justicia distributiva, que no se pensara tanto en la producción y la venta, cuanto también en la distribución equitativa, ¿no? En este sentido, el Estado ha influido muy poco durante el tiempo del neoliberalismo. Casi nada. Entonces, el bien común ha sido un gran ausente. Y entonces, humanizar la economía significa preocuparse por la justicia distributiva, que el Estado, con su recurso fiscal, luche en lo que pueda,
¿verdad?, pues fomentar una mayor igualdad en la población, ¿verdad? Y también, aparte de eso, ya el capítulo 3 de la encíclica, yo le llamo el capítulo utópico, la utopía, es de cómo introducir en el interior de la economía gérmenes de valores auténticamente humanos, de ética, pero también de gratuidad y de comunión. ¿Y eso se está haciendo? La verdad es que esto se está haciendo, pero de modo marginal, porque efectivamente hay por ahí un indio llamado Muhammad Yunus, que es el creador de los microcréditos, un banco con más de 1000 sucursales ya en el mundo, y que favorece a millones de gente. Está también ese movimiento del comercio justo, favorecido por las ONG, especialmente Oxfam, y lo que se pretende es pues comprarle a los pequeños y pobres campesinos del tercer mundo, ¿verdad?, sus productos a un precio que a ellos les gratifique para vivir una vida digna y desahogada. ¿Cree que la terminología que se usa es la adecuada porque habla, por ejemplo, de la teología de la comunión o subsidiariedad? Bueno, es la adecuada, lo que pasa que hay que, lo mismo que se desmenuza para los niños pequeños, el alimento, pues esto hay que explicarlo un poco, ¿verdad? Bueno, teología de la comunión. Mire usted, toda teología es de la comunión en tanto en cuanto es el misterio de Cristo, que todo es participación y comunión y fraternidad. Hay un tipo de teología que carga, diríamos, la preocupación y la tinta sobre la comunión y que naturalmente está en su justo derecho y que es muy buena. Ahora, subsidiariedad, eso merece la pena, porque es un invento estupendo. En una organización o estructura muy complicada, en la que hay niveles diversos, es conveniente saber cómo funciona eso. Porque si funciona mal, es muy posible que los niveles inferiores estén completamente aplastados, determinados, ¿verdad?, por los superiores. Entonces es una cosa interesantísima, y que cuando se habla de un Estado mundial, los Estados actuales deben tener su propia autonomía y funcionar, y solamente en algunos temas, como es por ejemplo el hambre mundial, como es por ejemplo son las violencias y las guerras, etcétera, pues quiere decir que la comunidad internacional, la ONU, que sería el centro del Estado mundial, interviene y manda, con poder, pero con poder. Claro. Y esto es importantísimo. Mire usted, hace falta un sistema fiscal mundial, que los estados aporten según sus ingresos y su poder, y que con esa fiscalidad se pueda remediar el hambre de África, y que no veamos niños morirse de hambre. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tenemos que agradecerle el que nos haya acompañado. Y antes de terminar, ¿cómo nos animaría a leer esta Caritas in Veritate? No basta leer, no basta comentar como lo hemos hecho nosotros aquí. Es necesario revestirse de una profunda sensibilidad social, de pensar mucho en los demás, y pensando en los demás, seguir al Evangelio de eso de darle prioridad a los pobres, los marginados y los que más sufren. Tener eso muy arraigado. Y entonces cuando una misa se diga, o la oración comunitaria, pues mire usted, por los pobres, por los que sufren, te rogamos, óyenos, pero que eso Dios lo oiga, no solamente de unos labios que lo dicen, sino de un corazón que lo siente de verdad. Gracias. De nada.